Bien, hoy es domingo 4 de diciembre de 2016. En la Fundación Yehiel Foundation seguimos con el Zohar HaKadosh, la Parasha Ekev, y estamos estudiando los secretos del último libro de la Torah, de la Biblia, llamada Deuteronomio y en hebreo Devarim. Y lo que vamos a ver ahora, aunque voy a dar paso a preguntas previas, vamos a ver Raya Meemna, el pastor fiel. ¿Quién era Raya Meemna? Es Moisés, Moshe Rabenu, que se presenta a Rabbi Shimon Bar Yochai para darle explicaciones de cómo funciona el otro mundo, el mundo espiritual. Muy bien, pues antes de empezar con esto, escucho vuestras preguntas si es que las hay. Bueno. Yo tenía una pregunta sobre Abraham. Cuando se casó primero con Agar, estuvo con Agar, y luego Agar se convirtió al judaísmo y pasó a llamarse Ketura. Cuando Sara se murió, Abraham volvió a coger su primera mujer, pero ya con un estado de Ketura. Tuvieron hijos. Esos hijos, dice el Midrash, que se fueron a Oriente, se fueron a China, a la India, y fundaron pues las religiones que hay en la India y en China y todo esto. ¿Quiere decir que esas personas que están ahí son de descendientes judíos o tienen algo que ver con los judíos? Bueno, hay dos conceptos aquí. El primer concepto es quién es judío. Etimológicamente, en hebreo judío se dice Yehudí, que viene de la tribu de Yehudá, y está claro que Yehudá no había nacido. Así que no puede venir a la tribu Yehudá, porque Yehudá no existía todavía. Yehudá es uno de los hijos de Jacob. Luego, el pueblo de Israel son la herencia de Jacob. Jacob, después del sueño, es llamado Israel, y sus descendientes vienen del pueblo de Israel. Luego, está claro que Abraham echó a Agar, que era una princesa egipcia, cuando Sara se lo pidió, y cuando Sara murió, pues volvió Agar a Abraham. Abraham la convirtió, porque Abraham en ese momento ya había descubierto a Dios, ya se había circuncidado, ya había tenido a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham con Agar? La convirtió, le enseñó las leyes del cielo y tuvo hijos con ella. Le cambió el nombre para cambiarle el destino, de tal manera que todo lo que ella creyó antes pues lo creía Agar, pero como la cambió el nombre se llama Ketura, pues a partir de ese momento Ketura es un ser nuevo. Y entonces está claro que Ketura tuvo 6 hijos. Y esos 6 hijos se fueron del lado de Abraham, y Abraham les enseñó, dice el Zohar HaKadosh, las ciencias impuras. Luego, esos hijos de Abraham con Keturá tienen una ventaja. La primera es que Keturá se había ya convertido al monoteísmo, no diré al judaísmo porque todavía no existía Yehudá, se convirtió al monoteísmo de un solo Dios, y la concibió estando Abraham ya circuncidado. Y Abraham les enseñó un montón de ciencias ocultas, pero impuras. Y sabemos que hay planos donde hay ciencias puras y planos donde hay ciencias impuras. Los planos donde hay ciencias puras se llaman Olam Beria, Olam Atzilut. Y dentro de las ciencias impuras hay una parte que hace parte de Olam Yetzirah y otra parte que es pura. Entonces, él despidió a esas mujeres, a esa mujer y a esos hijos,
enseñándoles ciencias impuras. Luego, no son judíos, no existía Yehudá, y tampoco pertenecen al pueblo de Israel porque Jacob todavía no había nacido. Entonces, respuesta, ni son judíos ni pertenecen al pueblo de Israel, pero sí tenían una sabiduría de Abraham y sí llevan una chispa de pureza porque Abraham los concibió estando ya él circuncidado. Esa es la respuesta. Más. Y entonces, si los judíos son judíos porque son descendientes de Yehudá, ¿qué pasa con los otros hijos de Jacob? ¿No son judíos? Los hijos de Jacob, todos los hijos de Jacob son judíos. Pero, Lo que pasa que no son descendientes de la tribu de Yehudá, son hijos de Israel, porque Jacob se llamó Israel. Son hijos de Israel, pero no son descendientes de Yehudá, luego no se llaman Yehudí. Aclarado. ¿Puedes volver a explicar un poco la diferencia entre ciencias puras y impuras según la Torá? ¿Qué es lo que...? Es que no he entendido bien el concepto este. ¿Por qué no la Las ciencias impuras son las ciencias que te conceden un poder con las fuerzas del rigor. Y normalmente, cuando usas las fuerzas del rigor, es decir, de la columna de la izquierda, o del otro árbol que no sea el árbol de la vida, sí que puedes tener un poder material, pero hay un efecto rebote, porque las fuerzas impuras se cobran. Las fuerzas puras son fuerzas de, ¿cómo se dice?, misericordia al estado puro, y esas dan sin pedir nada a cambio. Y ahí es el mundo de Atzilut. Entonces, en el mare magnum de fuerzas que hay en Olama y Yetzirah, hay fuerzas impuras, y cuando accedemos al Zohar, que es Olam a Atzilut, ahí solo es puro. En Atzilut no te cobran los bienes que te dan, en Olam y Yetzirah te cobran los bienes que te dan. Ahí está la diferencia. Ambos dan poder, pero uno con efecto rebote y otro no. ¿Más preguntas? ¿No? Muy bien. Pues arrancamos la clase, la parashá Ekev. Dice, después de que hayáis escuchado estas órdenes y preceptos y los hayáis guardado y practicado, Akadosh Baruj Hu también guardará a vuestra persona la alianza y la misericordia. Y dice que todo aquel que bendice, primero recibe una parte de esa bendición a él mismo. Luego es muy interesante que cuando necesites algo, hagas una bendición de lo mismo que necesitas a otro. Porque guardas una parte de la bendición que das a ti mismo. Aquel que responde amén trae también una parte de la bendición que se acaba de escuchar para sí mismo. Y ahora empiezan los secretos. Atzilut es llamado Olam Haba, mundo futuro. ¿Qué es el Olam Haba? El mundo de Atzilut. Keter, Jochma, Bina. Y cuando dice que Adam, Arishon, cuando fue creado en el jardín del Edén, podía ver de una extremidad del universo a la otra, eso es llamado Atzilut. O sea que Olam Haba y ver de una punta del universo a la otra, todo eso es sinónimo de Atzilut. Y Atzilut dice que es la fuente de las aguas. Aguas, sabemos que es misericordia pura y que es mucha sabiduría. Y dice, es una fuente de aguas que nunca cesan de correr. Es como una catarata que nunca se para. Eso es Atzilut.
Y aquí viene otro secreto que va soltando Raya Memna y le dice, al final de los tiempos diremos que el lado izquierdo está incluido en el lado derecho. Entonces, ¿qué quiere decir que el lado izquierdo esté incluido en el lado derecho? Quiere decir que a veces los sufrimientos son un acto de misericordia porque rompen los caparazones para que pueda entrar la bendición. A veces un sufrimiento permite abrir el recipiente para recibir bendición. Y luego, lo que se llama el lado derecho es la Sefirá Jochma, que es llamada Padre, en hebreo Abba. Y cada vez que leamos el término el anciano, hace referencia a Eliyahu Anabí, al profeta Elías. Va soltando Raya Memna secretos uno detrás de otro, que a veces son inconexos, pero todo esto es muy útil para luego encontrar una conexión. Dice, el pan es el símbolo de la ley escrita y el vino es el símbolo de la ley oral. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la mesa de Shabbat ponemos pan y ponemos vino y en el momento de hacer el Kiddush tapamos el pan. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a hacer una bendición sobre el vino que representa la ley oral, en ese momento hacemos abstracción de la ley escrita porque nos hemos situado en un plano superior. Y como primero bebemos vino y luego comemos pan, quiere decir que primero hay que conocer los secretos del cielo para luego entender la ley literal. Primero se estudian los secretos y luego se estudia el texto literal. Y no al revés, porque no hay manera de entender el texto literal si no conoces los secretos del cielo. Los panes de proposición representan las tablas de la ley. El Baal HaBayit, que es el dueño de la casa, representa la columna del medio del templo. Y es aquel que tiene que cortar el pan de Shabbat, o el pan de cualquier día de la semana en que tenga pan en su mesa. En Shabbat hay 2 halot, 2 panes de Shabbat. Cada uno de esos panes representan una letra He. Y aquí vamos a reconstruir el tetragrama Yud He Vav He. Así que como hay 2 panes ya tenemos las 2 He. ¿Qué nos falta? La Vav y la Yud. El Baal HaBayit, que es el dueño de la casa, representa la Vav. Y el trocito de pan sobre el cual hace la bendición representa la Yud, que es el trocito de pan que se mete en la boca. La Keriat Shema a la mitad, es decir, la oración que hacemos por la noche antes de dormirnos, donde hacemos la Shema y también hacemos una oración diciendo que perdonamos todo aquel que nos ha hecho un daño sobre nuestros bienes, sobre nuestro honor, sobre todo esto, en esta vida o en vidas anteriores. Ese tipo de oración llamado Keriat Shema a la mitad es una metáfora, no, es una oración que está representada por la metáfora sacar la espada. ¿De qué espada hablamos? Hablamos de una espada que tiene una empuñadura, una cuchilla, 2 filos, un forro. ¿Y eso qué es? La empuñadura es la letra Yud, la cuchilla es la letra Vav, los 2 filos de la espada son las 2 letras G, el forro donde se pone la espada es Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, y ahí vemos cómo, igual que una espada entra en su forro, igual Yud He Vav He entra en Adonai. Es decir, igual el árbol de la vida entra en Malhut. Adonai es el nombre, Aleph Dalet Nun Yud, que representa Malhut. Es decir, que nosotros tenemos que hacer bajar toda la fuerza del tetragrama, es decir, toda la fuerza de hacer milagros la tenemos que hacer bajar en su forro. ¿Cuál es el forro? Este mundo físico. ¿Pero por qué está conectado con el Keriat Shema a la mitad? Porque el Keriat Shema a la mitad es una oración que al limpiar todo tikkun
todo karma de tus vidas anteriores permite que el Yud-Ke Vav-Ke entre en Malhut. Porque si está tapado este mundo con un tapón llamado caparazón o clipá, el Yud-Ke Vav-Ke, que es la capacidad de hacer milagros, no puede entrar o enfundarse dentro de este mundo. También vimos que la lanza, que se dice Romach, vale 248, igual que las palabras de la Shema. Y luego el escudo, que es el que te permite defenderte contra las agresiones, se dice Magen, que representa Mem, Gimel, Nun, Magen, representan 3 ángeles. Mem para Mijael, Gimel para Gabriel y Nun para Nuriel. Luego, más metáforas. Dice que la onda con las 5 piedras, las ondas servían para tirar piedras. ¿De acuerdo? Era un arma de antes. Pues son las 5 palabras de la primera frase de la Shema. Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem. Ejad lo que hace es unirlos. ¿Pero por qué 5 piedras? Son las 5 palabras de la Shema. Sí, bueno. Cada palabra las lanzas al universo para romper las fuerzas del mal. Entonces, todas las metáforas bélicas que habla de espada, de lanza, de ¿cómo se dice? De escudo, que habla de la onda con 5 piedras, en realidad no son armas bélicas, son metáforas para explicar cómo se hace para utilizar los nombres de Dios para defendernos de fuerzas astrales agresivas. Dice, y cuando comáis el pan de este país, sacaréis un trocito que es la parte de Dios. Y el He de la palabra Amotzi designa la Shejina. Todo este vocabulario es muy importante porque habrá un momento en donde lo vamos a usar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Raya Memna? Estaba ya descifrando una serie de palabras que están en la Torah que si no las descifras parece que estás en una guerra matando a gente. No tiene nada que ver. Y dice, por eso los ignorantes que no conocen los secretos de las palabras de la Torah no pueden pronunciar una bendición porque no saben quitarse la clipá. La clipá, que es un caparazón, en realidad es una venda en los ojos que no te permite ver el mundo espiritual. Y luego el Zohar HaKadosh te saca en esta parasha 7 preceptos de Shabbat. Es curioso. Sabemos que hay 39 trabajos que no hay que hacer, pero aquí hay 7 preceptos. 1. Lavarse las manos. Primer precepto. Antes de comer pan. Hacer netilat yadayim. 2. Romper los 2 panes. A la hora de hacer la bendición sobre el pan, se rompen los panes y se distribuyen los trocitos. Tercer precepto. Hacer las 3 seudot de Shabbat, las 3 comidas de Shabbat. 4, y este viene antes, es encender las velas de Shabbat antes de Shabbat. 5 precepto, la copa de vino sobre la cual haremos la bendición. 6 precepto, hablar de Zohar en la mesa de Shabbat. 7 precepto es alargar la mesa de Shabbat. Incluye permitir a los pobres de venir a tomar su parte en tu mesa de Shabbat. Dice,
el pobre es considerado como un ser muerto. ¿Por qué? Porque nadie le considera, como si no existiera. Pero cuando le das caridad, le das tzedakah, le estás dando la vida. O sea que dar caridad es resucitar un muerto. Y lo que hace Dios lo que hace Akadosh Baruj Hu en recompensa de haber dado la tzedakah, es que Dios te añade vida. Como tú le has dado la vida al pobre, Él te añade energía de vida. Y tzedakah no es dar caridad, dar dinero a cualquiera de cualquier manera. Hemos visto que la tzedakah es dar dinero a quien estudia o enseña la Kabbalah. Que normalmente es gente no considerada, despreciada porque las fuerzas del mal han difamado el estudio de la Kabbalah. Aparecen dos preceptos más. Una es hacer el Mayim Aharonim cuando hemos acabado la mesa de Shabbat. Y el Birkat Hamazon. Mayim Aharonim es lavarse las manos después de haber comido el pan. Y Birkat Hamazon es la oración después de haber hecho la comida. Entonces dice que el Birkat Hamazon tiene 7 bendiciones que corresponden a los 7 lóbulos del pulmón, de los pulmones, a las 7 lámparas sagradas, a los 7 planetas y a las 7 sefirot. Y hace exactamente 32 años, cuando yo estudié esta frase en el Zohar, dejé de fumar. ¿Por qué? Porque si las 7 bendiciones tienen que entrar en los 7 lóbulos de mis pulmones, quiere decir que en los pulmones tengo un recipiente de bendición, y si lo lleno de nicotina, ¿dónde voy a meter la bendición? Pues con esta frase, al día siguiente dejé de fumar, hace 32 años. Y dije, yo quiero bendición, y las bendiciones se albergan, se hospedan en mis pulmones porque hay 7 lóbulos, y yo voy a cerrar esos lóbulos para no recibir la bendición. No, señor. Esto es un argumento de paradigma nuevo para dejar de fumar. No es broma. A mí me funcionó. Luego, fumar es uno de los errores que explican por qué no se recibe bendición. Con esto acabamos la parashá Ekev y arrancamos una nueva parashá, que es la parashá Re'eh. Pero hay 7 lóbulos en el pulmón, pero la medicina dice que hay 5. 7 dice el Zohar Kadosh. Entonces, no sé si es la medicina china. La medicina china es una cosa, el Zohar es otra. No, y es no más. La medicina china, la medicina clásica, normal. 7. 7, 3 de un lado y 2 de otro. Sí. 7, no 5. Así lo pone. A lo mejor incluye... Y yo me creo más a Moshe Rabbeinu que a la medicina. No, pero a lo mejor incluye la nariz o la tráquea o algo así, dentro de lo que es el órgano pulmón. Pues ya irán descubriendo poco a poco todo. No, porque depende de qué es lo que es. Pulmón será el sistema Habla respiratorio. 7 lóbulos. 7 lóbulos. Hay que buscar, hay 2 que están por ahí perdidos. Yo creo que pueden ser los 2 que contienen 3 en un pulmón y 2 en otro pulmón. En sí mismo también son lóbulos. Ah, que consideran el pulmón en sí. Yo pienso que puede ser así. Ah, 3 sí. en el Puede derecho, ser 2 en 5 el más izquierdo. los pulmones, que son 2. Ah, pues Podría exacto, ser, sería la capa que Lo que envuelve los 5 lóbulos. La pleura, puede ser. Serán 2 pleuras. Claro, uno para cada Sí, pulmón. sí. Y uno tiene 2 lóbulos y otro tiene 3. Entonces, en total son 7 envoltorios. O sea, Puede ser. puede ser así. No lo sé, no soy médico. Yo solo digo lo que dice el Zohar ahí.
Y también digo que me ayudó a dejar de fumar. No es broma, ¿eh? Bien, pasamos a la Parashá Re. En la Parashá Re no existe este pergamino en el Zohar HaKadosh. Entonces hemos tenido que ir a ver comentaristas. Uno de ellos muy importante, que es el Imuk, me ha inspirado mucho. Re quiere decir ver. Esta es la nueva Parashá. Y sabéis que la palabra Shema quiere decir o escucha. Pues dice que Re es más que Shema. Dice, ¿por qué? Porque los ojos están en un plano más alto que el oído. Si agarramos una regla, ponemos lo más alto de los 5 sentidos son los ojos, luego el oído, luego las fosas nasales y finalmente la boca. Y dentro de la boca, el gusto y el tacto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, porque los ojos están situados en un plano más alto que los oídos, los ojos están en el plano de Jochma y los oídos en el plano de Binah. Re, ve, es la vista, Shema, escucha, es el oído. Y aquí vuelve a decir, la maldición está al servicio de la bendición, porque la maldición rompe la clipa para dejar pasar la bendición. Y aquí algo que siempre me llamó la atención. Dice que hay que levantarse al alba a estudiar la Torá, ¿cuándo? Cuando canta el gallo. Pues a mí me ocurrió de ir al campo más de una vez y el gallo no canta al alba. Os aseguro que el gallo no canta al alba. Y ahí tengo yo un problema. ¿Por qué la Torá utiliza el canto del gallo? Porque el gallo es la metáfora para designar el corazón. Es decir, cuando tu corazón te llama, esa voz interior que te dice, levántate que te espera Kadosh Baruj. Ese es el canto del gallo. Así que si lo lees en Pshat, te vas a buscar un gallo, te lo metes en la cocina, esperas que el gallo cante, y te está cantando cada hora desde la 1 de la mañana. Entonces, bueno, no es eso. Y entonces esa bendición del... Y luego no duermes nada, claro. Y entonces esa bendición que dices todas las mañanas de que gracias a Dios mío de haber creado un gallo que discierne el día de la noche. Es tu corazón que discierne el bien del mal. Porque la noche es llamado el mal y el bien es llamado el día. No tiene nada que ver con él. Porque igual que tienes 2 ventrículos, tienes 2 también percepciones. Mira. Así que gracias a Dios que nos ha dado un gallo que discierne el bien del mal. Es muy bonito como descifra aquí toda la metáfora. Entonces, el corazón es la intuición que se renueva cada mañana al alba. Y dice, el bien y el mal corresponden alegóricamente al día y a la noche. Es la voz del corazón que nos dice de levantarnos al alba para estudiar el Zohar. Ahora, cuando hablamos del libre albedrío, dice que el libre albedrío tiene 3 límites. Uno, racial, otro sexual y otro social. Porque cuando naces, no sabes de qué raza vas a nacer. No puedes decidir. Puedes ser chino, hindú, africano, indio, europeo, no se sabe. Sexual,
Tampoco se sabe, vas a nacer macho o hembra. Y social, tampoco se sabe. Puede que seas esclavo o puedes que sea un hombre libre. Puede que estés en un país donde esclavizan o puedes que nazcas en un país libre. Luego, los tres límites del libre albedrío son raciales, sexuales y sociales. Esos tres aspectos no dependen del hombre. Depende del nacimiento y de dónde hayas nacido. Y aquí hay un concepto extraordinario. Un sot mayor. ¿Sabéis que Bilam maldecía a los judíos? ¿Y sabías que de su boca salía bendición cuando él quería maldecir? ¿Y por qué? ¿Por qué mecanismo le salía bendición de la boca cuando él, su intención era maldecir? Dice, porque tú no puedes maldecir lo que Dios bendijo. No puedes contradecir a Dios. Y si el pueblo judío fue bendecido en Bezot HaBerajá, la última parasha, nadie le puede maldecir porque está yendo contra una orden divina. ¿Y dónde está el secreto de esto? Que la maldición solo se puede hospedar donde hay ausencia de bendición. Porque si ya tienes bendición, ¿dónde va a entrar la maldición? No puede. Luego, si tú bendices a alguien, después ya le pueden venir 20 maldiciones. Es imposible, no entra. Y si le bendices en nombre de Akadosh Baruj Hu, en nombre de Abraham, de Isaac y Jacob, pues solo puede entrar la maldición donde no ha habido bendición. Pero si hay bendición, no puede entrar la maldición. Entonces, la maldición solo entra por defecto de bendición. Entonces la gente lo que tiene que hacer es ir a buscar bendición como locos. Porque luego el mal, cuando les ataque, se va a transformar inmediatamente en bien, como le pasó a Bilam. Igual que dije en la clase anterior, que el mal es un ocupa que se mete en la persona cuando por defecto la persona no se defiende. Pero si la persona tiene un escudo protector, entonces como el mal solo entra por defecto, si no hay defecto, es decir, si hay un escudo protector, el mal, aunque quiera entrar, no puede. Pues aquí la maldición, aunque quiera entrar, si ya ha habido bendición, no puede entrar la maldición. ¿Me entendéis lo que digo? Amén. Y dice aquí, esta tierra la ocuparéis y la habitaréis. Pero, ¿de qué tierra está hablando? Es la tierra de los milagros. No son hectáreas de tierra. Es la tierra de los milagros. Esa la tienes que ocupar y habitarla. La tierra prometida es una tierra de una dimensión paralela de donde emanan los milagros, donde emana la misericordia y el bienestar. Esa es la tierra. Y para ir a ocupar esa tierra, porque aquí hay una orden, la tienes que ocupar y habitarla. Es una orden que le da al pueblo de Israel. ¿Ves? Ocúpala y habítala. Pues tengo que ir a esa tierra. ¿Y cómo voy?
meditando Yehudim. Luego aquel que no medita las meditaciones cabalísticas está incumpliendo la orden de ir a ocupar y habitar esa tierra. Y hemos visto en la parashá anterior que si tú cumples los preceptos del cielo, el cielo te devuelve esa acción con una máxima misericordia. Entonces, ¿qué es lo que quiere Akadosh Baruj Hu? Que ocupemos ese mundo para que Él nos corresponda con misericordia y con bienestar. Lo exhorto al mundo entero a meditar meditaciones cabalísticas por orden de Akadosh Baruj Hu. Dice, el Zohar desvela las cosas escondidas en la Torah, igual que se extrae un objeto precioso de su funda o de su cajita. Por ejemplo, si yo le regalo a una señora o a mi señora un diamante, un anillo de diamante, no se lo voy a dar así, se lo doy en una cajita de lujo, que lleva mucha seda y mucho terciopelo y mucho todo lo que tú quieras. Pues la idea de sacar el diamante o el anillo de diamante de la cajita se asimila a sacar los secretos escondidos de la Torah del texto literal. ¿Y a quién Dios le entrega esos objetos preciosos, es decir, estos secretos que vienen en su funda? ¿A quién Dios desvela estos sodot? A las personas que le son fieles. ¿Y quién es fiel? Quien cumple el precepto de Ve'afta et Adonai Eloheja bechol levaveja ufchol nafsheja ufchol meadeja. Es decir, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu hígado, con todo tu cerebro. Porque el nefesh está en el hígado y la fuerza está en el cerebro. Entonces, bechol levavja con todo tu corazón. Ufchol nafsheja viene el nefesh, el hígado. Ufchol meodeja, meod es la fuerza, está en el cerebro. Es decir, si tú meditas los nombres de Dios en el corazón, en el hígado y en el cerebro, entonces eres un fiel de Akadosh Baruj Hu, y entonces Él te desvela los secretos que sacas del texto literal como se saca un diamante de su cajita. Qué bonito. Y ahora viene otro secreto mayor. Dice, el estudio de la Torah con un maestro de la Torah, es decir, el que conoce los secretos de la Torah, y que ese maestro no tenga igual, y no tiene la igual en los límites de la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? La tierra, la dimensión donde están las bendiciones. Es decir, que si ese maestro conoce los secretos del mundo de arriba y los conoce sin límites de esa tierra prometida, pues el estudio con él prima sobre todos los deberes religiosos, incluido sobre el deber de construir el tercer templo. Estudiar con un maestro de Kabbalah está por encima de cualquier precepto religioso. ¿Y por qué? Porque el estudio con el maestro te va a llevar a cumplir todos los preceptos. Pero ya de una manera obligatoria, sino una manera porque habrás comprendido las leyes de causa-efecto. Y por eso la Torah te dice, Talmud Torah Keneged Kulam. El estudio de la Torah está por encima de todo. Dice, bueno, pues si yo no hago ni Shabbat, ni como kasher, Hasbe Shalom, ni hago nada, no soy un judío que practica y solo estudio con un maestro, dice, bueno, tú estudia con el maestro y verás cómo te pones a hacer Shabbat, y cómo te pones a comer kasher, y cómo te pones a estudiar de noche, y verás cómo te pones a cumplir todo de verdad porque lo habrás entendido. Entonces el estudio con un maestro prima sobre todos los preceptos religiosos.
Y aquí viene algo tremendo. Dice, Akadosh Baruj Hu ordena observar y poner en marcha en práctica todas las misbot, pero cuidado, ni añadir ni restar a lo ordenado. Porque si añades a lo ordenado, ya te pones en un camino de Hasidut extremo. Y si restas, ya te pones en un tema de reformismo extremo. Luego ni añades ni ni restas. Ni añades ni restas. Solo cumple exacto lo que te dice. La prueba es que en la época de Abraham Avinu, la orden era sacrificar animales. ¿Qué hacían los paganos? Sacrificaban a sus hijos. Añadían. Sacrificamos animales y a los hijos. ¿Y qué hizo Abraham? No añadió. Sacrificó el morrueco, es decir, el chivo expiatorio, pero no sacrificó a su hijo, como hacían los paganos. No añadió. Ni añadir ni restar. Y luego te dice que, por cierto, el que sacrifica a sus hijos y a sus hijas es una aberración. Dice, el profeta que viene diciendo que es profeta y que añade o resta a lo ordenado es falso profeta. ¿Te dice Shabbat? Pues no añadas ningún día y no le quites ningún día. Si es Shabbat, es Shabbat. ¿Te dice circuncisión? Pues no hagas otra cosa, no te pongas un anillo en la oreja, haz la circuncisión, no añades, no restas. Porque si restas, estás haciendo reformismo. Y dice, si quieres detectar un verdadero profeta de un falso profeta, no te apoyes en su capacidad de hacer milagros. Apóyate en su lealtad a la Torah. Porque también gente malvada como Bilam podía manipular las fuerzas físicas. Pero él no era fiel a la Torah. ¿Por qué? Porque te dice la Torah, no maldigas al pueblo judío, él la quería maldecir y está cambiando. Está cambiando falso profeta. Aquí en las leyes del kashrut, es decir, de la comida kasher, hay un secreto mayor. Y dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Secreto mayor. ¿Y qué te crees? ¿Que agarro un cabrito, agarro la leche de su madre y cuezo en una olla la leche de su madre y meto al cabrito? ¿Creéis que es eso lo que está diciendo la Torá? No. Vamos a sacar el diamante de su estuche y vamos a ver qué es lo que está diciendo. La leche de la madre es la metáfora para hablar de la patria espiritual. Eso es lo que se llama leche de la madre, la dimensión espiritual. El cabrito es la imagen de Esav, que tenía piel de cabrito porque Rivka le puso a Jacob piel de cabrito encima para que parezca que fuera Esav, porque Esav era muy peludo. Es decir, no metas las midot de Esav, las malas cualidades de Esav, en la patria espiritual. ¿Qué te está diciendo? No hagas reformismo. No mezcles las cualidades o los defectos de Esav. Esav no era un hombre espiritual, era un hombre materialista. Y no metas todos los conceptos o paradigmas materialistas en combinación con los conceptos espirituales.
porque entonces estás mancillando el concepto espiritual. Hoy en día la sociedad está apartando los paradigmas espirituales y está poniendo toda la fuerza en los paradigmas materiales de física elemental, no hablo de física cuántica. Entonces aquí te está diciendo, no mezcles la lógica con la intuición, porque entonces te estás convirtiendo en un Esav. En realidad es la orden de no hacer reformismo. De ahí se ha sacado un precepto de no mezclar leche y carne. Se puede comer carne después de la leche, pero no se puede comer leche después de la carne. Pero sale de este precepto, pero en realidad lo que te está diciendo es no metas elementos extraños, es decir, fuerzas negativas, en la patria espiritual llamada leche. Porque la leche es algo que da vida y entonces la Torah es llamada vida. No metas un elemento extranjero en nuestra patria espiritual. Este es lo que quiere decir, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Lo habéis entendido? El cabrito también hace alusión a Egipto, ¿no? Como... Sí, y es también la imagen de las fuerzas egoístas, las fuerzas del cabrito. Entonces, no metas fuerzas egoístas en las fuerzas de la misericordia. Y ya para terminar la parashá Re, hay 3 oraciones que no tienen parangón, que son súper buenas, que es la tefilá de Moshe, esa la tenemos en los Salmos, la tefilá de David y la tefilá del pobre, tefilá leaní. Son 3 oraciones en los Salmos que son de máximo nivel. Tefilá de Moshe, tefilá de David, tefilá leaní. Muy bien, pues por hoy damos terminado esta exposición y os doy paso a preguntas. La parashá siguiente que veremos la semana próxima, que es así, está en los pergaminos del Zohar, es la parashá Shofetim. Y ahí veremos muchos secretos de Raya Memna, de nuevo, de Moisés, Moshe Rabbeinu. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta? Yo intentaré contestar. Dime. Un montón. Muchas cosas. A ver, Hay mucha información. muchísima. Por eso, en la parashá de Re anterior, hay, o sea, ese concepto de que no se puede maldecir, porque lo que está bendecido solamente por orden de Akadosh Baruj Hu, solamente puede recibir bendición. No hay una cosa que dice que justamente el que bendiga a Israel será bendecido, el que maldiga a Israel será maldecido. Por lo tanto, quiere decir que cabe esa porque posibilidad. esa maldición le rebota. Porque no entra. Sin embargo, una bendición se añade. Por ejemplo, si yo tengo una vela encendida y tú tienes una vela apagada, con mi vela yo puedo encender tu vela y se suman las velas. 2 bendiciones se suman. Pero una maldición en una bendición rebota. La maldición rebota contra aquel que la hace si tú estás lleno de bendición. Okay. ¿Más preguntas? No sé, me parece eso maravilloso realmente para dejar de tener miedos de que personas extrañas o falsas miradas pueden hacernos daño. No pueden. De todo, No pueden. realmente, si realmente no lo pueden. No puedes. Si has tenido la bendición de Akadosh Baruj Hu, mira, Bilam lo intentó, falló. No pudo. Maravilloso. Es bonito, hay conceptos muy bonitos. Muy bien, pues hacemos una pausa. ¿Tenías una pregunta? Espera. Dime. Hemos dicho que el ver, la vista, es uno de los sentidos, el sentido más alto que tenemos y está en Jochma. Entonces, ¿por qué es uno de los sentidos que más nos engaña? Porque no está hablando de la vista física. Es la vista espiritual. Vale. Muy bien. Ahora sí.
Bueno, como sabéis y lo escribí en mi libro La Kabbalah de la conexión con Dios, en el Salmo 80, versículo 20, el rey David disimuló el nombre Mem-Heshin, que es el nombre de la curación, que aparece aquí abajo. Entonces, todo este salmo está imbuido de la energía de la curación, porque está ahí uno de los 72 nombres de Dios sobre la curación, que es Mem-Heshin. Entonces, de este Salmo 80, los cabalistas han extraído 11 nombres más Mem-Heshin que hemos añadido nosotros. Que eso lo dijo el rey David, ¿dónde estaba Mem-Heshin? Muy bien. Pues ahora los vamos a visualizar en bloque, o hacer un escáner, y vamos a visualizar Ain Lamed Mem, Yud Yud He, Lamed Alef Vav, Mem Nun He. Vav, 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 otra vez, Vav, 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 He Shin He, He Lamed Yud, Alef Nun Yud, He Shin He, Alef Yud Ain y Mem He Shin. Así que todo aquel que quiera proceder a una curación para él, para un familiar o para un amigo, y Dios sabe que hay mucha gente en esa situación, que escanee estos nombres, los ilumine y los medite. Cerebro, corazón e hígado. Bien, ponemos los pies en paralelo en el suelo, la espalda bien erguida, las manos sobre las rodillas con las palmas boca arriba. Respiramos 3 veces profundamente, inspirando energía positiva y exhalando toda preocupación. Ahora podéis abrir los ojos y mirando todas estas letras en bloque, las vamos a aspirar hacia nuestra estrella de David, de color oro. Y todas estas letras vienen iluminadas en blanco y va entrando toda esta energía dentro de nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el hígado. Claro está, estamos dentro de una estrella de David de color oro. Del hígado sube al corazón, del corazón al cerebro, se transforma en un núcleo de energía blanca que ilumina todos nuestros órganos, todas nuestras células, que ilumina la sangre, que ilumina todos los circuitos que sean de piel, de músculos, de tendones, de nervios, de huesos, de órganos. Todas las partes de nuestro cuerpo están iluminadas, generando una fuerte curación. Pero no solo la curación física, sino también la curación espiritual. Estos nombres son un ejército de fuerzas curativas. A la cabeza está Mem-Heshin. Ahora que tenemos esta fuerza dentro de nosotros, la vamos a hacer emanar a través del tercer ojo, entre los 2 ojos. Vamos a ponernos en círculo y poner la tierra en el medio. Llamamos a Metatron, Sandalfón y Mashiach. Y vamos a proyectar un haz de luz blanca sobre la tierra, que es un haz de luz de enorme poder curativo. Curamos las mentes, los sentimientos y los cuerpos. Todos los cuerpos se ilumina con este haz de luz que sale de nuestro tercer ojo. No importa el tipo de enfermedad, no importa el tipo de órgano, no importa el tipo de dolor, todo se cura.
Esta energía viene de otra dimensión muy superior al sistema astral y es proyectada sobre los seres humanos para curarlos, incluso sobre los animales, sobre las plantas, sobre los minerales, sobre todo, todo queda curado. Ahora podéis hablar libremente con Metatron, Sandalfón y Mashiach. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos. Bien, empezamos. 2 cosas. Que he mandado la curación también a la tierra, no solo a los hombres, sobre todo a la tierra que estaba bastante pachucha y mala. Y también he preguntado por qué estamos constantemente como bomberos yendo a apagar fuegos que no paran de encenderse. Es decir, que todas las semanas hacemos una cosa para intentar arreglar una cosa y hay otra cosa que llega, etcétera. Y entonces se ha dicho, pero ¿cuándo esto se va a parar? ¿Cuándo va a estar? Bueno, eso. ¿Y no te han contestado? Bueno, han sonreído. Bien. Yo vi cuando pusimos la luz blanca dentro de nosotros que se quedó un buen rato en el hígado antes de volver a subir entre corazón y cerebro, como que lo necesitaba más. Y cuando estuvimos proyectando la luz, todos los seres vivientes de la Tierra era como si recibían copo blanco de nieve que entraban en ellos y soltaban cosas oscuras en la Tierra. Entonces decía, vale, y entonces ahora toda esta cosa oscura, ¿qué hacemos? Y los 3 iban a recogerla para lanzarla fuera de la Tierra. Yo vi que con una gran fuerza verdaderamente de todos juntos en luz entraba a la tierra y se formaba como una vorágine de luz blanca que limpiaba toda la tierra. Isabel. Yo vi que todos nosotros y cada uno de nosotros teníamos un Mem Heshim grabado en nuestra frente y desde ahí trabajábamos. Y luego al final lo que se produjo es que la tierra era una sanación importante para la tierra, y ella misma se quedó dentro de un Maguen David. A ver, Aaron. Vino el ángel Rafael también a ayudarnos. Estaba ahí como maestro de ceremonia. Eso vi yo. Yo recibí un mensaje de Akadosh Baruj Hu que dice: yo abundo en la dirección que vais. Si vais en una dirección de santidad, yo voy en esa dirección con vosotros. Entonces, ya que queréis curar la tierra, yo os mando en ese haz de luz la conciencia del ángel Rafael. Luego, no solo están las letras, sino está en cada uno de nosotros que hemos enviado el haz de luz, estaba la conciencia del ángel Rafael, y el que actuó fue el ángel Rafael, porque Rafael quiere decir Refúa él, Dios de curación. Así que en realidad hemos tenido ayuda de Akadosh Baruj Hu, porque Akadosh Baruj Hu quiere que iniciemos para él apoyar. Entonces, ya que hemos dado el paso, entonces él dice, pues ahora que habéis dado el paso, en mérito al paso yo ayudo. Porque si no, la curación no sería posible, porque el que cura es Dios, no el hombre. Muy bien, pues damos por terminada la clase. Hazak Baruch.